parte de la norma y la norma se tiene que cumplir. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la resolución número 1250, ha determinado la vacancia del alcalde del distrito de Yarinacocha, el señor Gilberto Arévalo Ribeiro. Bueno, esto está motivado a través de una denuncia que se realizó por el caso de nepotismo. ¿Y qué es nepotismo? Precisamente fue el hecho de colocar a un familiar suyo a trabajar dentro de la dependencia municipal, un sobrino de él. Entonces todo ello ha conllevado a un proceso el cual, luego de incluso haberse reunido en sala de regidores, ¿no?, en una sesión de regidores, se determinó la vacancia. Pero el órgano jurisdiccional, como es el Jurado Nacional de Elecciones, el órgano que le corresponde tomar las determinaciones del caso, ha determinado ahora, a través de esta resolución número 1250, dejar sin efecto la credencial otorgada a Gilberto Arévalo Ribeiro como alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Y de la misma forma convocar también a Julio César Valera Silva, quien estaba pues como teniente alcalde y ahora asume la alcaldía de esta municipalidad. De la misma forma también convocar a Rosemary Maite Sandy Baneo, que era la regidora no proclamada, la regidora que quedó en espera dentro de los suplentes para que, bueno, en este caso, al quedar un vacío ahí, al vacarle al alcalde, el teniente alcalde subir a la alcaldía y consecuentemente los regidores también, esto generaba un vacío y la candidata no proclamada, la regidora no proclamada, es la que ahora asume la titularidad y es una regidora más en pleno ejercicio de sus derechos y sus funciones también, sus obligaciones para con toda la colectividad. Bueno, este es un tema que incluso los amigos, los allegados de Gilberto Arévalo han dicho que van a tratar de apelar esta resolución. Aparte, la norma menciona que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son inapelables, pero excepcionalmente, y de allí es de donde quieren agarrarse algunos de los allegados a Gilberto Arévalo, para pedir una nueva revisión de todo el proceso, algo que sinceramente lo vemos bastante difícil, pero que esto ha conllevado finalmente a su vacancia. Una vacancia que, dicho sea de paso, también nosotros tenemos que opinar al respecto. Y es el hecho de que, como en este caso, se ha vacado pues por nepotismo, por colocar familiares dentro del trabajo, dentro de la institución. ¿Por qué no se están dando? Y eso quizás es la pregunta que se hace toda la ciudadanía. ¿Por qué no se vaca a aquellos funcionarios, a aquellas autoridades por corrupción? La corrupción está campeando en casi todas las instituciones. Esto está debilitando a nuestra institucionalidad. Esto está generando falta de respeto de la población hacia las autoridades. Esto está generando que toda nuestra organización, nuestro organigrama funcional estatal se vea en estos momentos muy socavado por el hecho de que la población no le guarda el respeto correspondiente a las autoridades ni a las instituciones. Y esto es porque lamentablemente estas instituciones y estas autoridades también tienen muchas cosas que deja entredicho la honestidad, la honorabilidad, el buen actuar y también los buenos manejos de los erarios públicos. Bueno, esto es un tema que nosotros momentáneamente lo vamos a dejar allí, porque también hay otros temas importantes y preocupantes sobre todo por el hecho cómo se vienen dando algunas cosas. Y es así que a través de los medios de comunicación nos hemos podido
enterar y dar cuenta de un hecho bastante lamentable. Hechos violentos que han venido suscitándose en Huaycán, en la ciudad de Lima. ¿Y por qué? Porque empezó a correr un rumor de que habrían los denominados pistacos, que habrían también los denominados traficantes de órganos humanos, y que empezó a correr este rumor, esta bola que fue creciendo y fue alarmando a toda la población, creando una histeria colectiva en la cual se mencionaban primero de que 2 niños habían sido muertos, habían sido asesinados para poder sacarles sus órganos. Luego se hablaba de 4 y en un momento determinado se hablaba hasta de 40. Pero esto es lo que finalmente ha ocasionado que la gente alarmada, ¿no?, histérica, y en forma ya de una histeria colectiva se levante, reclame, y resulta que habían 2 personas que estaban detenidas en la comisaría por el hecho de que la gente quería lincharlos, querían matarlos. Y esto en verdad pues es alarmante porque nos refleja la debilidad de nuestra sociedad, nos refleja también la ignorancia de nuestro pueblo, porque cuestiones así que en verdad son delicadas y que pueden conllevar finalmente a hechos muy lamentables, en verdad pues sin ningún sustento, porque valgan verdades y lo han salido a anunciar también las autoridades correspondientes, no había ningún indicio fehaciente, no había ningún indicio que pruebe que existía todo esto, no había un muerto, ningún familiar había denunciado algún hecho similar, ningún familiar había expresado, denunciado que algún familiar de él pues había muerto, había sido asesinado o haya sido encontrado sin órganos o cosas por el estilo. Entonces todo esto nos lleva a una reflexión y también a nuestras autoridades, porque no en vano pues el Perú está catalogado como el 4º país más ignorante del mundo. Valgan verdades, nos duelan, pero son verdades que hay que asumirlas y hay que tratar de educar a nuestra población para que finalmente no sucedan hechos que vamos a lamentar, hechos que se pudieron haber salido del control y que en estos momentos estaríamos reflejando muchas más muertes. Dicho sea de paso, ha habido una muerte a raíz de una bala que no se ha determinado de dónde ha salido ni quién la ha disparado hasta el momento. Ha fallecido una persona. Bueno, para ver mejor todos estos temas tenemos un video. Adelante, control. Iniciamos 90 Central, la violencia que estalló en Huaycán por rumores sobre la presencia de traficantes de órganos. Era un descontrol absoluto, corrían de un lado a otro, iban con palos, piedras. Peor aún fue cuando se escucharon los disparos. ¡Balas, balas! Una de esas balas o perdigones habría caído en el cuerpo de Elba Solano Solís, quien falleció en el hospital de Huaycán, víctima de un disparo. Ni las decenas de policías podían controlar la situación. Con escudos y armas, la policía tuvo que repeler el ataque. Nada parecía calmar su furia, al punto que de las pedradas pasaron a destruir patrulleros e incendiar automóviles que simplemente estaban estacionados en los alrededores. Trece autos fueron destruidos. Los pobladores no querían escuchar razones, decían tener la certeza de haber capturado a 2 traficantes de órganos, quienes supuestamente serían Emelín Cerrón y Luis Enrique Núñez. Y al llevarlos a la comisaría, la policía desmintió tal versión. Ese fue el inicio de la furia de estos pobladores. Van a resguardar a
los asesinos, más bien. Señores, a esos asesinos entréguenlos. ¿Cómo sabe usted que son traficantes de órganos? Ya varios muertos acá en Huaycán, más de 40 muertos niños. Los gases lacrimógenos no le dejaban respirar. En medio de toda esta tensión, esta otra señora temía por la vida de su hija. ¿Qué edad tiene su hijita? 17. ¿Y estaban estudiando en el colegio? Sí, está estudiando en el colegio mixto. Ah, sí va a quedar unas horas más ahí. Sí, hasta las 3:30. Ya, ¿y qué pasó? No, ya, ¿y qué pasó? No, todavía no aparece. Y ahora no llega. Por más esfuerzo de la policía por controlar la situación, la intransigencia se apoderó del momento y todo por una psicosis colectiva que fue aclarada por el jefe de la región Lima. Son dos personas que trabajan para la empresa Cuanto. Son encuestadoras. Acá está el carnet y hemos estado tocando puerta por puerta porque nos mandan por manzanas. Y de un momento a otro la gente nos comenzó a rodear. Casi nos linchan, casi nos queman. Cuando le golpeaban, ¿qué le decían? Que te vamos a matar, que traigan gasolina. Nos querían quemar vivos. Esto es un psicosocial de gente malintencionada, hay que decirlo, gente que quiere subvertir el orden. En la comisaría de Huaycán no existe ninguna denuncia contra ambos encuestadores. Todo este vandalismo fue basado en un supuesto. Desde la CADE, el mismo ministro del Interior deploró estos terribles actos de violencia. Bueno, ahí hemos visto a través del video cómo la histeria colectiva de la población ha hecho que reaccione, que destrocen vehículos, que destrocen en realidad todo lo que estaba a su paso, ¿no? Y esto, repito, nos lleva a una reflexión de cuánto podemos dar crédito a versiones de este tipo, pero ahí entra también a primar la idiosincrasia de nuestra gente y, repito, también la ignorancia de nuestra gente, que inmediatamente se alarma y crea toda una histeria colectiva en el cual toda la población empezó a salir. Hablamos de más de 2.000 personas que estaban en las calles y que la policía se encontraba impotente de poder manejar. Pero hechos de que, repito, hay que analizarlos, hay que verlos, no había nada concreto. No vaya a ser que nuevamente salgan cuestiones como anteriormente se ha visto. En el tiempo de Fujimori había una virgen que lloraba e incluso se hizo una canción al respecto, ¿no? Una virgen que llora y una virgen de verdad, ¿no? Cuando se le imputaba todos estos hechos corruptos también a Fujimori a través de la protesta social, a través del arte, a través de la música, ¿no? Y en verdad pues es una forma también de rechazar toda esta corrupción que existe, pero, y ahí está el tema, que nuestra población tiene que tomar más conciencia de esto y nuestras autoridades tienen que actuar. Vemos con bastante estupor también cómo a través de los medios nos enteramos que muchachos, niños, estudiantes, a través de este juego de la Ouija también, pues empiezan a convulsionar inclusive, e incluso han habido hasta muertos con todo ello, pero a raíz de temas que en verdad no tienen ninguna consistencia, y hacia eso es hacia donde vamos, ¿no? En México, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del chupacabra, ¿no? Del chupacabra, por ejemplo. Son cuestiones que en cada lugar existe como parte de la mitología, parte de la leyenda urbana, pero que es necesario ponerle ciertos límites. Bueno, dejando de lado este tema, el día de hoy es un día especial. El día de hoy se conmemora también el fallecimiento de un insigne peruano, un escritor que ha creado toda una corriente literaria, la corriente indigenista, y me refiero a José María Arguedas, un escritor que, bueno, ha reflejado en realidad gran parte de lo que es la vivencia de nuestros pueblos originarios, de nuestros pueblos que están olvidados por el gobierno, de nuestros pueblos que viven un día a día muy lamentable, con un sinfín de carencias, con un sinfín de necesidades, y que nuestro gobierno, nuestro Estado, no les toma atención,
¿no? Y todo eso, José María Arguedas, este escritor que creó toda esta corriente indigenista, un escritor nacido en Andahuaylas en 1911 y que falleciera en Lima en 1969, creó. Y eso ha hecho que tenga un reconocimiento mundial. Es alguien que ha trascendido las fronteras de nuestra patria y es muy admirado por toda la innovación que hizo en la literatura, aplicando cuestiones que en realidad había vivido y que le tocó sufrir, porque al nacer en una familia andina, una familia campesina, a pesar de que su padre era abogado, era un juez, pues finalmente le tocó vivir experiencias en verdad traumáticas que forjaran luego su carácter, su vida y su entrega a esta cultura auténtica, autóctona peruana, que finalmente en forma literaria lo dio a conocer al mundo y que rescata todos los valores de nuestra patria. Adelante, control, con el video. Consagró su existencia a defender y difundir los valores del universo andino. Su música, bailes, tradiciones, todo aquello que constituye nuestro más auténtico patrimonio cultural. Para alcanzar su objetivo se entregó con igual dedicación y talento a especialidades tan diversas como la literatura, la antropología y la docencia, luchando siempre por lograr la integración y aceptación de todos los pueblos, de todas las sangres que dan vida a este Perú al que tanto amó. Hoy conoceremos la historia de José María Arguedas. Andahuaylas, pequeña ciudad del departamento de Apurímac, en la sierra sur del Perú, fue el lugar que vio nacer a José María Arguedas Altamirano el 18 de enero del año 1911. Era el segundo hijo del abogado cusqueño don Víctor Manuel Arguedas Arellano y de doña Victoria Altamirano de Arguedas, natural de San Pedro de Andahuaylas. Pese a sus modestos ingresos como juez de primera instancia, don Víctor Manuel gozaba del respeto y el aprecio de la comunidad debido a su cargo como magistrado. Los Arguedas formaban entonces una típica familia provinciana de clase media que podía ofrecer a sus hijos una existencia tal vez sin muchas comodidades, pero tranquila y carente de sobresaltos. Sin embargo, el destino no tardaría en alterar esa apacible vida familiar. En el año 1914, cuando el pequeño José María tenía apenas 3 años, su madre falleció, víctima de unos cólicos hepáticos, y el niño tuvo que ir a vivir a la casa de su abuela paterna. 3 años después, en 1917, su padre se casó en segundas nupcias con una viuda adinerada, doña Grimanesa Arangoitia, viuda de Pacheco, dueña de tierras y matriarca del distrito de San Juan de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Don Víctor Manuel no podía saber entonces hasta qué punto su nuevo matrimonio marcaría para siempre la vida y la obra de su hijo José María. Al año siguiente de la boda, en 1918, el niño fue a vivir a la casa de su madrastra, y el tiempo que pasó allí, entre sus 7 y 10 años de edad, dejó una huella profunda en su personalidad. Las vivencias de ese periodo se convertirían después en un obsesionante recuerdo, que sería la materia prima de sus creaciones literarias. El doctor Arguedas solía estar fuera de casa la mayor parte del tiempo, ya que sus labores como juez de primera instancia lo llevaban con frecuencia al poblado de Puquio, capital de la provincia de Lucanas, a donde viajaba en largas jornadas a caballo. Doña Grimanesa, aprovechando la ausencia de su marido, no tardó en alejar de sí al muchacho José María, obligándolo a vivir casi siempre en la cocina,
en compañía de los sirvientes indígenas. Además del desprecio de su madrastra, el niño habría de sufrir también los maltratos del hijo mayor de esta, Pablo Pacheco, un joven gamonal conocido en todo San Juan de Lucanas por su temperamento violento y autoritario. De esa manera, a sus escasos 8 años, José María Arguedas se vio reducido a la condición de sirviente de su hermanastro y también aprendió a compartir las duras faenas agrícolas con los peones y campesinos que trabajaban las tierras de doña Grimanesa. Allí vivió muy de cerca la intolerancia, la crueldad y el racismo imperante en la vida del campo. Años después, recordando esta etapa de su vida, José María Arguedas solía decir: los indios, y especialmente las indias, vieron en mí exactamente como si fuera uno de ellos, con la diferencia de que por ser blanco, acaso necesitaba más consuelo que ellos, y me lo dieron a manos llenas. Muy bien, bueno, allí veíamos parte de la vida de José María Arguedas, en verdad un escritor pues que ha sido muy productivo, que ha tenido muchas obras, como por ejemplo tenemos a su publicación Agua, la publicación Yaguar Fiesta, la publicación Los Ríos Profundos, ¿no? Todas las Sangres, El Zorro de Arriba, El Zorro de Abajo, y incluso El Sexto. ¿Y por qué El Sexto? Porque en algún momento él también se fue a parar al Sexto, al penal de la ciudad de Lima, uno de los peores penales de Latinoamérica. ¿Y a raíz de qué? Precisamente a raíz del hecho de que un emisario de Benito Mussolini llegara pues a la ciudad de Lima y con ello ingresara a los claustros, al local de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde algunos alumnos en rechazo, luego de las pifias correspondientes, intentaron cogerlo, agarrarlo y aventarlo pues en la pila de agua de la Facultad de Derecho de la universidad. Y todo esto pues fue castigado muy severamente por Óscar R. Benavides, el presidente peruano, ¿no? Que en aquel entonces pues ordenó que todos estos alumnos vayan a parar a la cárcel, al Sexto. Y dentro de ellos se fue José María Arguedas. Muchos historiadores dicen que él no tuvo nada que ver en esa participación, él no tenía una actividad, una marcada actividad política, pero bueno, fue finalmente y estuvo 1 año en el penal y bueno, al salir de allí siguió con su vida cotidiana, se casó y bueno, y tanto así que incluso, ¿no?, al casarse se casó con Sibila Redondo, quien luego fuera perseguida por los fujimoristas, ¿no? Y que luego de todo ello, incluso acusada de terrorista, de subversiva, la metieran presa y que luego de salir de la cárcel la deportaran a Chile, ¿no? Bueno, son cuestiones de nuestra historia, son cuestiones que en verdad pues nos dicen todas las vicisitudes que ha tenido que pasar Arguedas y también su familia, ¿no? Bueno, es parte de nuestra historia, con todos los recovecos que tiene positivos y negativos, como es lógico, y que muchas veces cuando impera también el tema político, tenemos en verdad relatos bastante oscuros de nuestra realidad. Pero bueno, no sabemos si seguiré en línea. Creo que sí, tenemos la participación de un televidente que estaba pidiendo participar. Amigo televidente, está al aire, adelante. Ya, gracias. Bueno, les digo que estoy viendo su programa ya desde la semana pasada y veo que usted resalta informaciones muy importantes sobre el comportamiento de nuestra sociedad, ¿no? Y que es basado más que todo en
el comportamiento de nuestras principales autoridades, como es el presidente de la República, los gobernadores regionales, como también los alcaldes, ¿no? Un gobierno es como un hogar. Cuando los padres muestran comportamientos individuos, los hijos asimilan esos comportamientos y hacen que su asimilación hacen perder la autoridad a los padres, ¿no? Y bueno, eso es un gobierno. La verdad que nosotros ya no creemos en nuestras autoridades, y aparte de eso que usted está resaltando, los actos de corrupción, que esto ya parece que está institucionalizado. Entonces, el comportamiento de la sociedad ya se está dando. En cualquier momento, el país se va a convertir de repente en un país destructor de todo, porque, fíjense, le hago referencia. Ese trabajo del kilómetro 15 kilómetro 1, mire cómo está. No ha habido autoridad que ha reclamado al gobierno central. Del bulevar que ahorita se está paralizando, que tampoco nadie es responsable, nadie reclama. Nosotros parece que no tenemos gobernador, no tenemos alcalde, ¿no? Porque ya no se preocupa por nuestro bienestar, ¿no? Y que eso es su obligación. Aparte, que estas autoridades antes no eran remunerados, ahora tienen su remuneración, ya es una obligación de ellos, porque tienen una remuneración que perciben por el trabajo que hacen. Ya no es como antes, hace muchos años atrás, las autoridades tenían una labor ad honorem, ¿no? Ahora no, ellos son empleados ya de nuestra sociedad y están en toda la obligación de velar por el bienestar de la localidad, de la ciudad donde se encuentran representando al pueblo, ¿no? Aparte de eso, tenemos ahora el hospital que ahorita hay un presupuesto, según la difusión de la prensa, de 9 millones, pero la infraestructura que se ha hecho, de repente llega a 2 millones, ¿no? Y hay una serie de problemas ahora con ese proyecto hospital. Y como decía, también el presupuesto de este lugar también se ha paralizado porque ya no hay dinero, ¿no? Lo mismo de la carretera. Entonces yo lo que le agradezco por ustedes con estas informaciones, y también quisiera que el pueblo reaccione ya en esto, no con violencia, no, sino para un juzgamiento a las autoridades, porque esto es una cosa ya muy visible, muy descarado de parte de ellos, y la persona más humilde se da cuenta de todo ese mal manejo de nuestras autoridades. Le agradezco por darnos esta oportunidad para expresar su comentario. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre, amigo televidente? Disculpe, no le habíamos preguntado al inicio. Yo quiero que usted me mantenerme incógnito. Perfecto. Muy amable. Gracias. Muy bien, bueno, en realidad, pues, dentro del ejercicio de la labor periodística, también hay la posibilidad, es un derecho de reservarse las fuentes, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que la participación del televidente no ha sido pues algo que haya insultado, no es algo que haya perjudicado la imagen, la honorabilidad de nadie, porque lo que está mencionando también son cuestiones ciertas, ¿no? La familia es la célula básica de la sociedad, desde ahí nace todo, y la sociedad que tenemos en gran parte se debe a la responsabilidad que tenemos también nosotros como padres y como miembros de una familia, ¿no? Y en la cual todos tenemos obligaciones también para con nuestra sociedad, para con las personas que convivimos dentro de esta sociedad. Aparte de eso, ha dicho muchas verdades, es cierto, el hospital regional tiene muchas observaciones y el mismo colegio de ingenieros ha hecho algunas ya, por ejemplo con el tema del tendido eléctrico, ¿no? Que no tiene las especificaciones técnicas, es más, no está hecho en forma adecuada. Y bueno, las sobrevalorizaciones de obras y una serie de reclamos, ¿no? Y la percepción de la población de los altos índices de corrupción que existen en todas las instituciones. Muy bien, eso es lo que nos decía nuestro amigo televidente, a quien agradecemos su participación. Y bueno, momentáneamente nos vamos a un pequeño espacio publicitario del canal.
Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante, siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com. Oportunidad para todos. Justo a tiempo. Un futuro seguro está a tu alcance. Las mejores opciones para crecer y tengas una mejor calidad de vida. El estar bien y progresar es tu trabajo. El nuestro es confiar en ti. Encájate. Vive la experiencia de servicio. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Sabemos que deseas lo mejor para tus hijos. Crecer Montessori School te ofrece un ambiente seguro y familiar. Brindamos clases de reforzamiento pedagógico, talleres para el desarrollo integral del niño, expresión corporal y artística, dibujo y pintura. Dirigido a niños de 3 a 5 años, de lunes a viernes, de 3:30 a 6 p.m. Asesoramiento psicológico permanente. Girón Eduardo del Águila 140. Teléfonos 594457. RPM, numeral 971-210398. Crecer Montessori School. Un lugar para aprender, crecer y divertirse. Socopur es una empresa peruana líder en el mercado de repuestos y accesorios para motocicletas, representando a las marcas más importantes y de mayor calidad como Copilar, SFX, Nachi, Riffel, NGK y Osaka Motor, marcas que se han ganado la preferencia del público peruano por su buen funcionamiento. Socopur, 36 años de experiencia dedicados al servicio del parque automotor. Stereo 92. Lo máximo. Radio del Progreso está en nuestras vidas desde el año 1996. Por más de 19 años ocupando el primer lugar en sintonía. Radio del Progreso presenta una variada programación. Cuenta con un potente transmisor con tecnología italiana de punta, haciendo posible que con su señal en 2 kb llegue a más de 80.000 oyentes. Gracias por tu preferencia. Radio del Progreso 107.7 FM va contigo. Por tu preferencia y por ser un cliente frecuente y valioso, Cinépolis te invita a unirte al Club Cinépolis. Desde que adquieres tu tarjeta Club Cinépolis, empiezas a ganar con una entrada gratis al cine. Además, con cada compra que realizas en Cinépolis, acumulas puntos que puedes canjear por productos de nuestras dulcerías y Coffee Tree. Promociones especiales, descuentos, ventajas. Es Club Cinépolis. Adquiérela en nuestras dulcerías. Club Cinépolis. Más tienes, más ganas. Credicom, líder en la línea de cómputo, por contar con el mejor servicio técnico con el respaldo de Seguricom, empresa certificada con personal capacitado por las marcas más reconocidas en la línea de cómputo, por brindarte un producto con sus herramientas necesarias lista para su uso. Además, la garantía, las promociones, las facilidades crediticias hacen de Credicom tu alternativa inteligente. Credicom, ucayalino como tú. Oportunidad para todos. Justo a tiempo. Un futuro seguro está a tu alcance. Las mejores opciones para crecer y tengas una mejor calidad de vida. El estar bien y progresar es tu trabajo. El nuestro es confiar en ti. Encájate. Vive la experiencia de servicio. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar.
Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante, siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com. Muy bien, amigos televidentes, ahora regresamos con un tema que está en vigencia y es un tema que nos interesa mucho a la región. El ministro de Economía, Alfredo Torne, durante una presentación en el CADE 2016, donde, bueno, están todos los empresarios, está la creminata, ¿no?, de los empresarios a nivel nacional, ha hecho una exposición sobre el crecimiento económico y el bienestar en el país, pero a la vez ha mencionado que es necesario ampliar la recaudación tributaria y para ello ha mencionado es necesario también simplificar el tema de pago de impuestos. A veces, y muchos deben de ser conscientes de ello, a veces cuando inicias tus trámites porque quieres ser formal y quieres contribuir con el Estado, resulta que te encuentras con una serie de requisitos que finalmente hacen de que te desanimes de ser formal en el camino. La cantidad de requisitos a veces es insalvable y luego de ello se tiene pues a la SUNAT, a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que ante el hecho de que una bodega no tiene todos los requisitos establecidos, van y le sancionan. Mientras que en otros aspectos hemos visto como empresas transnacionales y de muchísimo dinero, muchísimo capital social, como por ejemplo Telefónica, como por ejemplo las mineras, como por ejemplo quienes explotan incluso oro en el país, prácticamente no pagan impuestos y lo que pagan le deben pues millones al Estado y sin embargo, como en el caso de Telefónica, le siguen renovando los contratos, le siguen dando la posibilidad de seguir enriqueciéndose y hay como que una desproporción, como que un desnivel, como que al pequeño, al bodeguero, al comerciante minúsculo que existe, se le exprime, mientras que a las grandes transnacionales se le deja pues a su libertad, a su libre albedrío, y eso es algo que mortifica a la población. Entonces, a raíz de los cambios que han presentado y que incluso que vienen desde la misma propuesta electoral en la campaña electoral, valga la redundancia, de PPK, ya se veían ciertos aspectos fundamentales. Uno de ellos fue la propuesta de reducir el IGB, por ejemplo, en un punto. Es un tema que necesariamente va a generar cierto shock, cierta responsabilidad también por parte del gobierno. ¿Cómo se siguen cumpliendo con todo lo establecido? Como por ejemplo pagarle a los profesores, ¿no? Como un ejemplo, cuando la recaudación fiscal disminuiría. ¿Cuál es la propuesta? Ampliar la cantidad de contribuyentes. ¿Y cómo? Haciendo más fácil el acceso de esos contribuyentes para que precisamente puedan contribuir, porque les ponen requisitos que a veces son insalvables y entonces pues muchos de estos contribuyentes dejan de serlo, ¿no? Hablando de empresas peruanas, hablando del peruano que tiene su negocio, ¿no? Mientras que en este aspecto, pues, si es que encuentran un vacío en la ley, las empresas transnacionales más bien se aprovechan de eso para dejar de pagar y finalmente con eso afectar al Estado. Y para ello les tenemos preparado un video. Adelante, control. Nuestro programa, yo pienso que no está basado sobre políticas transitorias. Y ahí quizás tú y yo tenemos una diferencia. Toquemos, por ejemplo, el tema impositivo. Tú lo ves por el lado de la demanda. Como que nosotros vamos a bajar los impuestos, eso va a generar un aumento de ingreso disponible y por tanto vamos a tener más consumo. Yo lo veo por el otro lado, Juan. Yo lo veo por el lado productivo. Y me hago la pregunta, ¿cuál es el costo
para un empresario, para un consumidor, para un microempresario, de enfrentar este marasmo tributario que hoy día enfrentamos? ¿Realmente le quita o no le quita productividad a nuestra economía? Y mi respuesta es que sí le quita. O sea, cuando tú eres un microempresario y tú te enfrentas a este IGB y finalmente tienes que pagar 18% sobre tus ventas, no hay una sola empresa en el mundo que pueda resistir un impuesto a las ventas de ese tamaño. No hay una. Y eso es lo que nos está pasando hoy día. O sea, no es casual que más o menos de las 5 empresas o microempresas que salen, prácticamente 1 o 2 tienen éxito. El resto muere, porque las matamos. Nosotros lo planteamos claramente, es sencillez, neutralidad y recaudatorio. Y esos son los principios que deberían de regir. Y todos sabemos, todos los economistas sabemos que el factor que más distorsiona las decisiones de consumo e inversión son los impuestos. Por naturaleza introducen una distorsión. Lo único que nosotros estamos planteando es que minimizar esa distorsión, y pensamos que tenemos muchísimo margen para que, si simplificamos el sistema tributario, para que las empresas puedan avanzar en términos de productividad y de eficiencia. O sea, nosotros lo hemos hecho. Lo del IGB, ahí yo pienso, o sea, no sé si tenemos diferencias, porque en realidad planteamos la reducción del IGB como estímulo a demanda y como efecto de oferta. Yo sí creo que si movemos 3 variables, podemos hacer una transformación. Una es reducir la evasión, 2, formalidad, y 3, crecimiento. Esas son las variables que determinan tu recaudación. Si realmente logramos esas 3, nos faltaría una 4ª, que es la administración tributaria. Nosotros sí pensamos que una administración tributaria con una dirección clara, con un plan de trabajo claro, podríamos simplificar el pago de impuestos. Y pienso que lo han hecho muchos otros países, no es que estemos descubriendo la pólvora. El impuesto a la renta no lo vamos a cambiar, pero en nuestro esquema los dividendos, mejor dicho, no habría impuesto a los dividendos, sino que el contribuyente pagaría toda su renta en la fuente. Es decir, no habría una diferencia en si tú recibes ingresos de dividendo, ingresos laborales, ingresos de capital, sino que todos los pagas en la fuente y los pagas a una sola tasa, que sería el 26%, ¿no? Entonces, con eso solucionamos este problema del estímulo a las utilidades retenidas, que es un poco lo que le preocupa a Juan. ¿Por qué la reducción de impuestos de Segura no funcionó? Yo pienso, para serte sincero, cada vez que yo veo que el consumo privado está en 3.5, 3.35 y no se ha desplomado, yo diría que algo hay ahí de beneficio por el lado de la reducción del impuesto personal. Pero donde no ha funcionado es al nivel de las empresas. En un contexto de mayor incertidumbre y de reducción de impuestos, pues eso simplemente se ha trasladado en mayor ahorro. Hoy día le pasa a Estados Unidos con el precio de las gasolinas. Baja el precio de la gasolina, pero no hay mayor consumo. Entonces, lo que haríamos es que mantendríamos ese impuesto, pero haríamos que todas las fuentes de ingresos se paguen exactamente a la misma tasa, ¿no? Y también hemos planteado colapsar el número ¿cómo se llama? De impuestos, a que hayan simplemente 3 niveles impositivos, el máximo del 26%, un medio en 15% y uno de 0, para simplificar los impuestos. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de Alfredo Torne, ¿no?, actual ministro. En su momento, Alfredo Torne ha sido el jefe de la estructuración del plan de gobierno de PPK, el jefe de esa comisión de estructuración de plan de gobierno. Entonces, lo que vemos ahora es el reflejo de lo que ya estaba propuesto, ¿no? Y dentro de ello ha manifestado que lo que ahora se quiere hacer es una SUNAT
con ese de simple, o sea, de tal modo, dice, que se amplíen, ¿no?, el número de contribuyentes y de empresas formales. ¿Pero por qué? Porque eso contribuye pues con mayor cantidad de impuestos al Estado. Dice, nosotros queremos que pagar impuestos sea sencillo y que se pueda hacer desde la comodidad de sus casas con una computadora. Asimismo también ha mencionado que propone algunos cambios y entre ellos cambiar algunos parámetros como premiar, por ejemplo, a la SUNAT no por la cantidad de recaudación, no por la cantidad de plata que consiga, sino por ampliar la base tributaria, o sea, que haya una mayor cantidad de contribuyentes. Pero bueno, al final el resultado es el mismo, ¿no? Se supone que hay más contribuyentes, también hay más dinero que ingresa por parte de la SUNAT. ¿Y esto por qué? Porque también, pues, y lo ha mencionado, hay que bajar los costos de ser formal, ¿no?, y para que puedan pagar los impuestos, porque también hay que mejorar los beneficios, porque no puede ser, dice, que solo el 25% de nuestra población económicamente activa, el famoso PEA, población económicamente activa, sea formal y goce de los beneficios laborales. En otras palabras, que solo el 25% tribute, el 25% pague sus impuestos y el resto, ¿qué? El resto lo evade. Entonces, bueno, es parte de la política económica que tiene que hacerse para que podamos tener también un Estado moderno, un Estado en el que todos contribuyan y que esto a la vez sirva para hacer las obras. Pero ojalá que sea así, ¿no? Y no solamente sea para que se beneficien algunas autoridades, ya que no nos olvidamos de que en su momento el presidente Ollanta había manifestado, ¿no?, que no daba la plata porque no quería que se la roben. Y esto es un tema que también, pues, causa mucho malestar, que esto lo haya dicho acá en Ucayali, ¿no?, que lo haya dicho frente a las autoridades ucayalinas. Entonces, esto también, pues, es algo que nos afecta a la población. Y nos afecta porque nos hace sentir mal, nos hace sentir como una sociedad pues corrupta. Pero bueno, esa es nuestra realidad también, ¿no? Hay que asumirla. Bueno, por otro lado, y en base también a estos temas económicos, nos han pedido, los televidentes nos han llamado en el intermedio para solicitarnos que les reproduzcamos nuevamente la entrevista con el doctor Granda Daza, con lo que respecta a este tema de los funcionarios de Atalaya que estaban pues con 90.000 soles en el bolsillo y que finalmente los asaltaron. Y el tema no queda allí, el tema queda ¿qué hacían ellos con tanto dinero en el bolsillo? El otro tema, ellos como funcionarios tienen la capacidad, tienen el manejo de estos dineros así a su regalada gana. Ellos pueden disponer como quieren, ellos pueden conducir estos dineros en los bolsillos, exponiéndose a tantas cosas y exponiendo el dinero que está destinado para otros fines, ¿no? Manejarlo de esta manera es en verdad alarmante. El doctor Granda Daza nos menciona en la entrevista que esto es ilegal y por eso vamos a escucharlo. Adelante, control. Entonces, doctor, lo que podemos asumir, y para que lo entiendan más fácilmente nuestros televidentes, dentro de este manejo irregular de los dineros públicos, tenemos una pequeña falla de audio, vamos a corregirlo rápidamente, pero esto era lo que nos decía el doctor Granda Daza. Ya está normado, ningún funcionario, y es lógico, ningún funcionario puede agarrar el dinero público, manejarlo a su antojo, conducirlo a su antojo, exponiéndose a tantas cosas y que finalmente esto haya originado pues un asalto.
Un asalto que, dicho sea de paso, tiene responsabilidades, y no solamente para el tema de los asaltantes, ¿no?, sino el tema cómo se está conduciendo este dinero cuando la ley lo prohíbe, y quiénes son los que son responsables de todo ello. ¿Solamente los funcionarios, o esto es todo un procedimiento que ha tenido que darse, un procedimiento administrativo, para que estos funcionarios puedan manejar los dineros de esa manera? Esto, evidentemente, tiene ciertas responsabilidades desde el momento en que se genera la salida de este dinero. ¿Quiénes son los que lo solicitan? ¿Quiénes son? ¿Qué obra es la que se ha realizado con todo ello? ¿Quiénes son los responsables de las obras? Porque los funcionarios no son los que finalmente van a recibir el dinero, y ellos conducirlo y ellos manejarlos. Si es que existe una obra, hay responsables de esa obra, o los contratistas de esa obra, o en todo caso cuando está tercerizado este tema, también hay responsables allí, y son ellos los que reciben ese dinero, porque son ellos quienes tienen que finalmente pagarle a los trabajadores, cumplir con lo que se necesita para poder realizar esta obra, y no simplemente agarrarlo, meterlo al bolsillo por parte del funcionario y conducirlo de esta manera. ¿Quiénes han entregado este dinero? ¿Por qué lo han hecho de esa manera, de una manera tan irregular? ¿Quién avaló que se entregue el dinero de esta forma? ¿El mismo contratista? ¿Quizás alguna otra autoridad? ¿Quizás tuvo responsabilidad no solamente la subregión Atalaya, sino también el gobierno regional? ¿Qué es lo que implica esto? Esa responsabilidad institucional y la responsabilidad del jefe del pliego, porque no es dinero de Perico de los Palotes, no es dinero del bodeguero de la esquina, es el dinero de todos los ciudadanos. Y esto está normado y requiere todo un procedimiento administrativo para el manejo y la utilización y el destino final de estos dineros. Y no es así. Entonces, eso precisamente habíamos aclarado con el doctor Granda Daza, ¿no?, en una entrevista que le hicimos por este medio, y nos aclaraba todo el panorama, y nos mencionaba inclusive de que el señor Granda Daza va a hacer la denuncia correspondiente. Va a hacer la denuncia correspondiente porque esto implica responsabilidades. Ha salido publicado en un medio local donde dice muy claramente: Piratas del Río roban 90.000 a funcionarios de subregión Atalaya. Y ahí está el tema. Entonces, ¿cómo es que han manejado el dinero de esa forma? Es algo que no es correcto, y por lo tanto merece una exhaustiva investigación y la sanción correspondiente a los funcionarios responsables de este hecho. Y para ello, bueno, el doctor ha mencionado que va a hacer la denuncia correspondiente, porque se tiene que iniciar un proceso en esto, un proceso legal y un proceso administrativo. ¿Y por qué? Porque muchos dirigentes, muchos representantes de nuestro pueblo, de las organizaciones populares, han mencionado siempre, ¿no?, diversas denuncias públicas en las cuales nunca ha sido sustentada con una denuncia penal. ¿Ya tenemos listo el video? Muy bien, adelante. Y en forma directa, los funcionarios de la subregión Atalaya, como cualquier otro funcionario, ¿no?, están autorizados, se les faculta, tienen la capacidad de manejar el dinero de la institución como les da la gana, de transportarse con una cantidad de dinero como esta de 90.000 soles que está destinado al pago de trabajadores. O sea, tienen el libre albedrío de poder manejar este dinero y poder llevarlo con ellos. No, ya desde el año 92 aproximadamente la Contraloría General de la República, en 1992, estamos hablando de 24 años más o menos, que la Contraloría General de la República ha prohibido ese tipo de encargos de ir y sacar con un cheque, cobrar un monto determinado para supuestamente rendir cuenta con posterioridad. Eso está prohibido. Solamente los encargos se hace de acuerdo a las normas de tesorería para gastos menudos y urgentes.
comprar un lapicero, ¿no? Cosas de lo que se denominaba la famosa caja chica, ¿no? Un ciento de papel, cosas menudas urgentes que se necesitan. Pero para estos casos, remuneraciones y otros, incluso hay políticas, ¿no? Que se han implementado tanto en el sector público como en el sector privado. Por ejemplo, tú tienes tu tarjeta Multirec, ¿no? Todo el mundo te obliga en el sector público a sacar tu tarjeta y ahí te hacen los depósitos correspondientes respecto a remuneraciones. Se entiende de que la persona que está trabajando es una persona con DNI. Por supuesto, ¿no? Está hábil en el ejercicio ciudadano, ¿no? Por eso ha podido ser si no se le contrata. Claro. Entonces, existe toda una normatividad al respecto, que sería largo enumerar, que ya evitan esta situación. Está prohibido los encargos hace más de 24 años, incluso son sometidos a examen de control. Obtienen responsabilidad civil, administrativa y penal las personas que implementen este tipo de políticas. A eso iba. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de estos funcionarios que al manejar de esta manera el dinero, ¿no? que por lo visto la ley no le permite, no le faculta, se presta a muchísimas cosas? Porque si bien es cierto, se ejecuta una obra, por ejemplo, es el contratista el que tiene que hacer los cobros correspondientes. O sea, ¿por qué lo tiene que hacer el funcionario? ¿Por qué el funcionario tiene que transportarse con todo este dinero? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que... Bueno, ahí estaba la entrevista con el doctor Grandadaza. Vamos a reproducirlo en otro momento porque es necesario que la población lo conozca y también una opinión legal de alguien que tiene una voz autorizada al respecto. Bueno, nos ganó el tiempo, muchísimas gracias por la deferencia al sintonizarnos y solamente nos queda decirles que nos encontramos el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Y los invito a que sigan en sintonía porque viene Buenas noches, mi amor, un programa muy especial con nuestro amigo Guara que está que alista ya todo su material. Bueno, tengan muy buenas noches y hasta mañana. Gaceta Ucayalina, el primer portal de noticias de la región Ucayali. Vívelas a cada momento y cada instante, siempre actualizadas. www.gacetaucayalina.com